Muy buenos días, queridos hermanos. Que Dios bendiga poderosamente a cada uno de ustedes. Bienvenido a Madrugando con un Salmo. Es un gozo, es un placer para mí poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a leer en el Salmo 29, versículo 9, y el título de este devocional es Un poder quebrantador. Hoy voy a leer en dos versiones, ya que al leerlo en estas dos versiones llegué a una conclusión más profunda y me fue de mucha más bendición. Voy a leer en Reina Valera 1960, que es la versión que habitualmente usamos siempre, y también voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice la Reina Valera 1960, Salmo 29, 9: Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Y la Nueva Versión Internacional dice: la voz del Señor retuerce los robles y deja desnudo los bosques, en sus templos todos gritan gloria. En estas dos versiones vemos como una habla de un árbol encina y la otra un árbol roble. Ninguna de las dos se contradice, sino que las dos se complementan y nos dan una visión más amplia de lo que este versículo nos quiere enseñar. Tanto el árbol encina como el árbol roble son árboles que crecen altos, que tienen una raíz muy profunda, que son de un espesor bastante grueso, pero lo que más representa este árbol, lo que más se conoce de estos árboles es que tienen una madera muy, pero muy dura, que es prácticamente imposible para el ser humano poder quebrantar estos árboles en cuestión de un segundo. También estos árboles son conocidos por todo su follaje, de sus hojas. Son árboles que largan muchas hojas, y sabemos por la Biblia que a veces las hojas de los árboles representan la fortaleza, la perseverancia de dicho árbol. Cuando nosotros entendemos el contexto literal de estos árboles, vamos a poder comprender cuál es el contexto espiritual que David nos presenta aquí. Recordemos que este es un salmo que, si bien nos presenta en un contexto histórico y literal una tormenta que pasó de verdad, pero sabemos que todo evento, toda circunstancia de la tormenta, David siempre logra captar una verdad, un principio espiritual, y nos trata de enseñar. ¿Cuál es el principio espiritual de este versículo? Pues, queridos hermanos, que nuestro Dios, el poder de la palabra de nuestro Dios, puede quebrantar lo que humanamente es imposible quebrantar. Para nosotros es imposible quebrantar un roble en cuestión de un segundo, pero David ve en esta tormenta el poder de Dios para poder quebrantarlo en un segundo. También nos es imposible desnudar estos árboles por la cantidad de hojas que tienen, pero David ve que Dios tiene el poder para desnudarlo en cuestión de segundo. Ahora, llevemos este principio a lo espiritual. Hay enemigos nuestros fortalecidos, fuertes, que pueden estar representados en este árbol, roble o encina, y que tienen sus planes y perseveran, que pueden estar representados en las hojas, que para nosotros, para nuestra humanidad, es imposible detener ese avance, pero ahí es donde confiamos en la palabra de Dios, en el poder de Dios que puede quebrantar todo plan y toda fortaleza del enemigo. Cuando yo leo este versículo a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la vida espiritual, de los secretos espirituales que Jesús nos enseñó, puedo comprender cuando Pablo dijo que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Yo veo en este versículo 9 el poder de la palabra de Dios quebrantar todo el poder del enemigo. Querido hermano, el enemigo puede ser fuerte, sus planes pueden ser mucho y perseverar, simbolizado en las hojas de estos árboles, pero nada de eso puede compararse al poder de la palabra de nuestro Dios. Nosotros podemos tener esos enemigos fortificados, pero cuando largamos la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, ella tiene un poder que quebranta todo roble y desnuda todos los árboles del bosque. Confiemos en la palabra de Dios, que es un poder que quebranta al enemigo. Y este versículo, el salmista, voy a leer en Nueva Versión Internacional, lo termina
termina diciendo, en sus templos todos gritan gloria. Y aquí en este versículo 9 finaliza lo que se conocen los versículos de voz de trueno. Aquí del versículo 3 al 9 David nos habló de toda esa tormenta y de todos sus efectos. Y termina hablando de la tormenta diciendo que todos en su templo, o sea, sus hijos, gritan gloria. Para muchos la tormenta puede simbolizar o puede representar, mejor dicho, el juicio, el caos, pero para nosotros los hijos de Dios, para nosotros la tormenta simplemente representa un motivo para darle gloria al Señor. Mientras muchos toman la tormenta como juicio y caos, nosotros la utilizamos para darle gloria a Dios. Querido hermano, démosles gracias al Señor por todo lo que aprendimos del versículo 3 al versículo 9 y cómo la palabra de Dios es un arma letal para nosotros. Y en este día creo yo que la palabra de Dios nos ha enseñado que es poderosa para quebrantar el poder del enemigo, y eso nos tiene que motivar para decir gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos mañana viernes si Dios lo permite.